Hola amigos de YouTube. Espero que esta creepy les agrade ya que es la primera vez que realizo una y no sé cómo me salga. Una vez aclarado eso, comencemos. Todo inició en el año 2027. Me llamo Clean. Yo tenía 15 años de edad, estudiaba en un colegio particular y vivía lejos de allí, por lo cual tenía que hacer un viaje de hora y media para poder llegar. Mi vida era pacífica, no podría decir que tenía las mejores notas o era el mejor del salón o el más guapo, pero sabía sobrellevar bien mi futuro. Mis padres trabajaban en casa, tenía su propio negocio de confección de vestidos y la verdad, les iba muy bien. Mi hermana, la cual era mayor para mí por 2 años, estaba en el último año de colegio, solo era yo, mi hermana y mis padres. Bueno, el caso es que en 22 de abril del mismo año las cosas se tornaron un poco diferentes a como de costumbre. Al levantarme aquella mañana, me duché, me lavé los dientes y mi mamá estaba despierta haciendo el desayuno. Todo bien hasta allí, pero de repente se pudo escuchar un ruido afuera. Cuando salimos a ver qué era, se pudieron observar varios helicópteros que se abrían paso por el cielo rápidamente. Eso me asustó un poco, pero con el pasar del día dejé de prestar importancia a lo que había pasado. Pasaron los días y el 28 de abril llegué a mi casa. Al parecer todos habían salido y la verdad, estaba cansado. Me senté en el sofá y prendí la televisión. A los pocos minutos me quedé dormido y cuando desperté mi sorpresa fue que en el televisor estaban dando una noticia que me dejó helado. Decían, si más no recuerdo, que las dos potencias más grandes del mundo, Estados Unidos y Rusia, estaban a punto de entrar en conflicto armado. Esto me dio miedo y me puse a pensar en el que pasara, ya que si esos dos países entraban en guerra, ese conflicto desataría la guerra en cadena de los demás países, o sea, una guerra mundial. Después de eso apagué la televisión y me fui a mi cuarto. Me quedé dormido y en la noche escuché un ruido. Eso me mató del susto y bajé a ver quién era. Eran mis padres y mi hermana, que recién habían salido de una reunión de mi hermana. Al día siguiente de nuevo se vio esa oleada de helicópteros, pero esta vez hacia el lado contrario. Me preguntaba por qué tanta la prisa. Pero bueno, el 3 de marzo las dos potencias mundiales ya estaban en guerra. Las comunicaciones se habían cortado entre continentes y en la ciudad en la que viví, que llamaré Ciudad X, todo estaba casi normal, pero el miedo en mis compañeros de curso era evidente y mi familia estaba construyendo un pequeño refugio debajo de casa para cualquier posible ataque. Yo solo podía pensar en que todo estaría bien, pero el 25 de marzo, 3 días después, se dio a conocer que nuestro país apoyaría a Estados Unidos en la lucha, pero que se necesitaban más personas que el ejército armado que ya tenía mi país, diría que unas 7 veces más, así que decidieron tomar a todos los chicos de 16 años hasta los 32, los cuales estuvieran en buena forma para el entrenamiento y adiestramiento en combate. A saber esto, mi familia decidió que dejaría de ir a la escuela y solo pasaría en casa sin que nadie me viera hasta que las cosas se calmen. Pasaba en casa desde eso, pero bueno, en el mes de mayo habían reportes de que los chicos que habían evadido aquel enlistamiento obligatorio serían llevados a la fuerza y pasarían por encima de las personas que sean. Días después se vieron camiones de militares entrando a las casas de la ciudad buscando y destruyendo si era necesario para encontrar a los que se ocultaban. Como yo vivía lejos de allí y aún no habían pasado por mi residencia, y a mi mamá se lo comentó la mamá de una compañera. Al oír eso, mis padres dijeron que era más seguro pasar en el refugio previamente construido. En la mañana del 21 de mayo escuché las ruedas de una camioneta y el sonido fuerte de la puerta. Escuché que decían que buscarían si en casa había chicos escondidos. La entrada de refugio estaba oculta en el patio, cubierta por una pequeña manta de tierra, pero bueno, espere y espere, no tenía que hacer ruido y escuchaba como los soldados hacían ruido y rompían cosas buscando y buscando. Horas después escuchaba cómo se estaban subiendo nuevamente al camión, pero en eso escuché la voz de un perro que estaba ladra y ladra encima de la puerta del refugio. Entré en pánico y se me salió un grito. Después escuchaba cómo se acercaban aquellos soldados y después escuché palas y por último un fuerte sonido que me dejó casi sordo y en el suelo. Cuando recuperé el sentido vi cómo estaban llevando al camión y como 3 chicos mayores a mí estaban en el camión en la parte donde estaba sentado yo. Allí aún seguía algo aturdido y mis padres y mi hermana me preguntaba qué había pasado con ellos, pero bueno, en poco tiempo llegué a una base, nos hicieron bajar y nos dieron un número, dijeron que ese será como un nombre entre nosotros. Inmediatamente nos llevaron a cambiarnos y nos ubicaron en una carpa enorme con camas y
artículos personales dijeron que iban contrarreloj y que estos nuevos reclutas solo tenían un mes para salir a combate. Esos días hasta el 24 de junio fueron los peores días que haya tenido, pero aprendí manejo de armas, desactivación de explosivos, defensa cuerpo a cuerpo, etc. Dijeron que con eso bastaría para tener una buena resistencia al enemigo y en un abrir y cerrar de ojos nos llevaron a la zona de conflicto para retener momentáneamente al enemigo, a mí y a otros millones de soldados. Al llegarnos mi escuadrón, que estaba conformado por 345, 258, 341, 213 y yo, que era 137, salimos del camión y nos adentramos en la ciudad, que estaba haciendo sede de uno de los conflictos armados de algunos de los que estaba viviendo el mundo. Por radio nos dijeron que nuestro objetivo solo era evitar que ellos, el ejército ruso, llegue a cruzar la ciudad, porque si lo hacían podían obtener uno de los recursos militares más importantes para Estados Unidos. Al llegar veía como de ambos bandos los soldados morían y morían sin cesar. Yo era el líder de mi grupo y planeé que era mucho mejor realizar trampas con los edificios, o mejor dicho con las estructuras de estos, para poder neutralizar al enemigo, así que entre varios escuadrones colocamos cargas explosivas en los pilares de los edificios más altos esperando que llegaran los enemigos. Ya solo éramos la mitad de lo habíamos llegado y ellos nos superaban en número, avanzaban muy rápidamente. Cuando llegó la hora de detonar la carga, salimos los que pudimos, salimos rápidamente de la zona de conflicto y detonamos las cargas. Solo quedamos unos cuantos, pero detuvimos la mayoría del ejército del enemigo. Ellos perdieron una gran parte de su armada. Al llegar a zona segura estaba con mi escuadrón escuchando un informe que había llegado. En él decía que 2 jefes de nuestra armada sumamente importantes habían sido secuestrados y que en vista de la eminente derrota que habían tenido el día de hoy, ellos acabarían con los 2 jefes de estado. Horas después de eso, 2 vídeos se hicieron virales entre la milicia de nosotros, en donde se observaba claramente cómo los torturaban y mutilaban a los 2 jefes de estado, diciendo que los derechos humanos habían desaparecido desde el día de hoy. La guerra siguió y, como se dijo, los 2 bandos mataban por igual, ya sean niños, mujeres o cualquiera que se les cruzara por el camino. Estados Unidos quería algo que los rusos tenían: una arma mortal capaz de ser la que defina el ganador de esta guerra. Mi escuadrón y yo seguíamos en varias guerras durante unos 2 o 3 años, perdimos a 258 en el transcurso. Mi forma de pensar cambió totalmente y solo me decía que la guerra tenía que acabar ya. No sabía nada de mi familia desde que fui adiestrado y quería verlos, pero para ello tenía que sobrevivir primero. Estados Unidos también poseía un arma que era una ojiva nuclear de un tamaño considerablemente enorme y los rusos la querían, pero la ubicación de esta nadie la sabía, solo en los altos mandos, que eran como 5 personas. Después nos enviaron a otra misión, una que cerca de la ciudad donde vivía tenía planeado escapar momentáneamente para poder ver a mi familia, o al menos saber qué pasó con ellos. Mi equipo y yo llegamos, pero nadie estaba allí. En la zona de conflicto nos adentramos en un bosque y la verdad las cosas no mejoraron. El cielo se tornó verde por unos segundos y vimos cómo descendían grandes cosas del cielo a velocidad. No sabíamos lo que eran. Al seguir avanzado encontramos al enemigo, pero no como lo esperábamos. Estaban mutilados, algunos atados a los árboles sin cabeza, otros sin pies o sin brazos y otros como si algo los hubiera intentado comer. Pero bueno, seguimos con mi equipo, y al salir de la zona boscosa pude distinguir las ruinas de lo que alguna vez fue mi ciudad natal. No pude contener las lágrimas y la desesperación se amarró fuertemente a mí. Mi escuadrón dijo que no tenía que llorar por ello, porque las personas que aquí vivían están en paz, libre de guerra, en un lugar mejor. Al abrirnos paso por la ciudad pudimos ver que habían ríos de cadáveres por las calles, mutilados, medio comidos, despedazados. Me dije a mí mismo que había pasado aquí, quién hizo todo esto. Lo único que pude pensar en aquel momento era en ver a mi familia. Le dije a mi escuadrón que se comunicaran con la central y que dijeran que retrasaríamos nuestra llegada. Al llamar por radio nadie contestó. Intentamos varias veces pero nada pasó. Eso nos dio un poco de miedo a todos, pero bueno, fuimos a mi casa, la casa en la cual crecí, y me dije: no lo puedo creer, ya han pasado 5 años desde que salí de aquí. Al llegar el paisaje no era alentador, ya era de noche y las casas estaban destrozadas. Al llegar a la mía estaba en escombros, pero recordé el refugio que había allí. Fue corriendo al patio de atrás y abrí la tapa. Al entrar solo había rasguños en las paredes, sangre, y mis padres estaban tirados en el suelo. No pude evitar llorar de desesperación. Le pedí a mi escuadrón que me ayudaran a sacarlos de allí. Por suerte los 2 estaban en una sola pieza. Hicimos 2 hoyos en la tierra y allí los sepulté. Encontré una carta.
Había algo escrito al apuro que decía: Klein, si lees esto. Yo estoy bien, soy tu hermana y salí de la ciudad. Mis padres no tuvieron la misma suerte. Esas cosas llegaron sin previo aviso. Hace algunas semanas empezaron a matar a todos y mis padres dijeron que se quedarían en el refugio, que si iban a morir que querían hacerlo en lo que forjaron para nosotros toda la vida. Así lo hicieron. Recuerda que ellos están en paz al fin. Mira, yo saldré rápidamente de la ciudad. Búscame, te deseo suerte, hermano, pero si no estoy con vida en ese momento espero que te lo tomes lo mejor posible. Al leer eso me dije: y ahora que sigue, no sé si volver a la base o seguir adelante. En los dos casos esas cosas que ni siquiera sé cómo son nos estarían esperando. ¿Quién es el enemigo aquí? Mi escuadrón me quedo mirando. Y dijeron: tiene que haber una forma. Ya estaba a punto de amanecer y recordé aquella mañana en la cual pasaron los helicópteros a velocidad. Recordé la dirección que seguían y me dije: chicos, allá es a donde tenemos que ir si queremos sobrevivir. Salimos, nos adentramos en el bosque nuevamente y esta vez seguimos el camino que vi seguir a esos helicópteros. En el trayecto escuchamos disparos. Eran soldados rusos peleando contra unas cosas que sinceramente daban miedo. Tenían dientes severamente graves, no tenía extremidades y su carne no la cruzaban las balas comunes. 345 dijo que podíamos ayudar porque eran ellos o nosotros y por ellos me refería a esas cosas, pero me dije: ¿cómo? Si esas cosas no las atraviesa nada. Esas estábamos viendo un rato más la pelea y pues detrás de nuestro escuadrón apareció una de esas cosas, pero no tenía ojos ni oídos, solo poseía boca. A 215 se le cayó la pistola al suelo por error y esa cosa se abalanzó sobre él mientras comía. 341 dijo que teníamos que largarnos de aquí, pero habían aún vivos 6 soldados rusos, teníamos que ayudarlos. 345 dijo que era mala idea. Yo le dije: pero como si solo quedamos 3 y más ellos serían más las posibilidades. Y me pregunto cómo los salvaríamos. No sabía cómo hacerlo, pero me percaté que había un auto militar equipado cerca de ellos. Así que le dije a 341 que yo los distraería con 345 para que ellos nos sigan a nosotros y tú puedas sacar los 6 soldados que quedan con vida. Lo hicimos así. A ellos las municiones ya casi se les terminaban. Yo y 345 empezamos a disparar. Esas cosas se acercaban rápidamente a nosotros. Lo que contó 341 es que salió disparado como flecha y logró llegar al auto. En eso lo encendió y fue donde estaban los soldados rusos. Ellos lo quedaron viendo. Y 341 les dijo: en esta guerra ya no hay enemigos humanos, así que suban. Esas cosas son el enemigo. Ellos no se lo pensaron 2 veces y subieron. Uno estaba herido de gravedad, iba a morir evidentemente, así que él prefirió morir en el campo de batalla. Un soldado ruso se subió a la torreta del auto. Por suerte las balas de esta eran suficientemente gruesas como para acabar con ellos. Esto fue lo que dijo que pasó 341, mientras yo y 345 seguimos escapando de esas cosas. En el camino escuchamos disparos y vimos como un auto se acercaba. El plan había funcionado, ellos mataron a esas cosas que nos seguían y cuando se calmaron un poco las cosas dijimos que necesitaríamos la ayuda de los rusos para poder llegar a esa localización. Ellos aceptaron diciendo que cuando acaben con esas cosas luego seguiríamos nosotros. Los miré con una cara de sarcasmo, pero armamos el plan y fuimos en el auto hacia la dirección antes mencionada. Al llegar pudimos ver que había un agujero enorme en la tierra. Y al ver en el fondo había una gran placa de metal. Bajamos con cuerdas uno por uno. Y al penetrar la capa de metal pudimos ver que aquello era una base. Y adentro estaba dicha ojiva nuclear que tanto mencionaban y prototipos de diversas armas de destrucción masiva. Lamentablemente las personas que en este sitio estaban ya habían sido atacados por esas cosas y se podía ver rastros de partes de nave regados por todas partes como si ellos se hubieran chocado en la noche de aquel día. Al fin tuvimos noticias de lo que pasaba en el mundo. Había un monitor central en el cual se podía ver cámaras de todo lo que pasaba en el mundo. Esas cámaras eran cámaras de vigilancia, centros comerciales, celulares encendidos, etc. Podíamos ver cómo las personas luchaban contra esas cosas, pero sus esfuerzos no eran los suficientes. Morían miles de personas por una sola muerte a esas criaturas. El otro continente había sido totalmente devastado. Nadie según las cámaras estaba con vida. Tomamos la decisión de enviar la ojiva nuclear y acabar con aquel continente infestado de esas cosas. No era la mejor decisión, me decía, ya que los problemas ambientales que vendrían después serían más graves, pero luego me dije que si no hacíamos eso ya no habrían humanos ni animales que vivan en este planeta. Con un pesar en el corazón lanzamos la ojiva, la cual llegó con éxito y dejó un cráter en la tierra que el mar supo llenar. Fue una pérdida enorme, pero bueno, decidimos empezar a luchar contra esas cosas. Sabíamos que el planeta ya no era habitable y que solo tenía un poco de tiempo de vida, tal vez una semana o 5 días, así que teníamos que salir pronto de allí.
Bueno amigos, hasta aquí llegó el primer capítulo de la historia, espero les haya gustado y pues les deseo suerte, hasta la segunda parte.